Te despiertas temprano, tal como cada libro, cada curso, cada maestro te dijo que hicieras. Visualizas tu vida soñada antes de que siquiera salga el sol. Llenas cuadernos con intenciones, cuidadosamente escritas palabra por palabra, como si la combinación correcta pudiera desbloquear la realidad a la que tanto aspiras. Te paras frente al espejo y pronuncias afirmaciones con fuerza en tu voz, incluso en los días en que tu corazón se siente pesado. Cierras los ojos para meditar, para silenciar el ruido, para convertirte en la versión de ti mismo que anhelas ser. Cada día luchas por mantenerte en alineación. Trabajas conscientemente en elevar tu vibración, en confiar en el proceso, en creer, incluso cuando la evidencia aún no aparece. Has estudiado, has practicado, has invertido en ti mismo, has hecho todo lo que te dijeron que transformaría tu realidad. Y sin embargo, cuando das un paso atrás y miras realmente tu vida, un escalofrío silencioso recorre tu cuerpo. Todo se siente inquietantemente familiar. Los meses pasan, los calendarios cambian, las estaciones llegan y se van. Pero de alguna manera las mismas sensaciones permanecen, como sombras que nunca se van. Fijas nuevas metas, llenas de esperanza, pero los resultados que aparecen parecen versiones recicladas de la misma vieja historia. Las relaciones que formas parecen diferentes al principio, pero terminan repitiendo los mismos patrones tóxicos de los que creías haber escapado. La situación económica mejora brevemente, solo para volver a caer en los mismos números, los mismos ciclos, el mismo estrés. Las oportunidades parecen surgir, pero luego desaparecen, como si algo invisible siguiera arrastrándote de nuevo al lugar en el que ya habías estado. Por dentro, tus emociones oscilan entre un optimismo genuino y una frustración silenciosa. Algunos días estás seguro de que estás cerca, otros dudas si te estás engañando. Ves cómo la vida de otros cambia, y te preguntas si hay algo roto en ti, algo oculto que no puedes reparar, algo que pasaste por alto mientras hacías todo bien. Y entonces sucede. Esa pregunta inquietante comienza a sonar más fuerte. Susurra de noche, cuando el mundo está en silencio. Permanece al fondo de tu meditación. Se esconde detrás de cada entrada en tu diario, de cada tablero de visión, de cada afirmación. ¿Qué está saliendo mal? ¿Por qué la vida se siente atrapada en una repetición infinita? Como si no importara cuántos pasos adelante des, siempre hubiera un patrón invisible que te arrastra de vuelta a la misma realidad de la que deseas escapar. Y quizá, solo quizá, has empezado a preguntarte si el problema no está en lo que haces, sino en algo más profundo, algo más silencioso, algo que no puedes ver con claridad, pero que puedes sentir corriendo tu vida como un guión oculto en bucle. Ahora, respira. Aquí es donde todo comienza a cambiar. Lo que estás a punto de escuchar puede sentirse como una verdad que llega en silencio, sin juicio, sin dramatismo, solo como una luz en una habitación oscura. El problema no eres tú, nunca lo fuiste. No se trata de cuánto has trabajado, ni de cuán profundamente has creído, ni de cuántas horas has pasado intentando mantener tu mente en un estado perfecto. No se trata de tu valor, tu inteligencia o tu disciplina. Has hecho suficiente, has sido suficiente todo el tiempo. El verdadero asunto vive en un lugar más profundo que el esfuerzo. Vive en el campo invisible que cargas contigo a todas partes, la señal que transmites sin intentarlo, la frecuencia que nunca se apaga, la vibración que se escapa desde lo más hondo de tu ser, especialmente cuando no prestas atención. Lo llamamos tu emisión energética inconsciente. Es la suma de tu aprendizaje sobre lo que significa estar a salvo, de tus expectativas ocultas, del tono emocional de tu vida cuando nadie te observa. Es la música que suena bajo cada conversación, cada decisión, cada sueño. No la oyes de forma consciente, pero el campo cuántico sí. Y aquí está la parte impactante. El campo cuántico no es un juez, no es un padre, no es una prueba. No le importa cuánto deseas algo. No le importa la poesía de tus diarios ni la pasión detrás de tus afirmaciones. No premia el anhelo, ni castiga los errores.
El campo es neutral, refleja con precisión matemática perfecta, devuelve lo que eres, no lo que dices que quieres. Lee la frecuencia central de tu ser y la replica una y otra vez, con exactitud impecable. Por eso la vida puede sentirse como una broma cruel, cuando en realidad no es crueldad. No estás siendo castigado, estás siendo reflejado. Perfectamente. Cuando la frecuencia inconsciente que corre bajo tu esfuerzo consciente sigue sintonizada con tu viejo yo, con un código emocional obsoleto, con un dolor familiar, el campo lo interpreta como instrucción. Dice, entendido, esta es la señal, este es el patrón seguro, esto es lo que saben sostener. Sigamos construyendo esto, sigamos reflejando esto, hasta que algo cambie en la señal misma. Y ahí está la clave. No es un deseo más fuerte, no es una meditación más larga, no es un tablero de sueños más hermoso. Es una nueva señal, una nueva transmisión interna que no solo declara el cambio, sino que es el cambio. Cuando la emisión cambia, el espejo no puede evitar cambiar con ella, no porque lo fuerces, porque es ley. El reflejo no es opcional, es automático. Este es el mecanismo oculto que ha estado funcionando en silencio bajo tus esfuerzos, moldeando tu mundo mientras tú intentabas moldearlo desde afuera. Y cuando lo ves, cuando realmente lo ves, dejas de preguntar ¿qué estoy haciendo mal? Y empiezas a preguntar la única cuestión que te libera. ¿Qué estoy transmitiendo sin saberlo? No son las explosiones emocionales ruidosas, ni los discursos de ya basta que has ensayado en tu mente. Hablo del punto de fractura. No llega con truenos. Llega como un desgarro sutil en la tela de lo que creías ser. Estás sentado en la misma habitación, mirando la misma vida, y de pronto ya no encaja. Los muebles de tu realidad se sienten pesados, las conversaciones suenan como ecos, incluso tus victorias saben a vacío. Al principio piensas que solo estás cansado, agotado, quizá deprimido, pero no, es más profundo. Es el momento en que tu sistema nervioso ya no puede sostener el peso de la mentira que aprendió a proteger. Verás, todo este tiempo nunca estuviste roto. Solo estabas programado. Tu biología fue entrenada para adorar la familiaridad, incluso cuando la familiaridad dolía. Y el punto de fractura es cuando ese entrenamiento finalmente comienza a perder su fuerza. Aquí es donde el cambio realmente comienza, no en el esfuerzo, sino en el deshacer, no en luchar más, sino en permitir que la vieja programación muera. Hasta ahora tu mente consciente ha estado corriendo hacia la expansión, mientras tu subconsciente, en silencio, reconstruía la jaula. Lo llamaste autosabotaje. No lo era, era seguridad. Era tu sistema diciendo, no sé cómo sentirme seguro en la alegría, en la paz, en la abundancia, así que nos regresaré al dolor que ya entiendo. Pero entonces sucede algo milagroso. No solo piensas diferente, sientes diferente, empiezas a ver que tus viejas historias no eran verdad, eran ensayos, guiones heredados, no guiones escritos por ti. Y el momento en que esa conciencia deja de ser solo intelectual y se vuelve celular, el momento en que tu cuerpo se siente seguro en la posibilidad, el viejo plano comienza a colapsar. El sistema nervioso, ese arquitecto silencioso de la repetición, finalmente recibe un nuevo conjunto de instrucciones, no a través de la fuerza, sino a través de la seguridad, la presencia y la verdad. Dejas de negociar con el trauma, dejas de intentar regatear con la herida, comienzas a sentarte con ella, a dejarla gritar, a dejarla suavizarse, a dejarla vaciarse. Y en ese vaciamiento, el campo cuántico recibe lo que había estado esperando todo este tiempo. Una nueva emisión, no una lista de afirmaciones, no un tablero lleno de bellas mentiras que aún no crees, sino una vibración de seguridad en la expansión. Un saber profundo y celular de que la paz ya no es una amenaza, que la alegría no significa peligro, que el amor no requiere sufrimiento. Y de repente, el campo cambia. No porque empujaste, sino porque te convertiste. Dejaste de intentar convencer a la realidad
y permitiste que la realidad te sintiera. Este es el verdadero giro, no un subidón motivacional, no una evasión espiritual, sino la reescritura silenciosa y profunda de lo que tu ser llama hogar. Cuando el hogar se convierte en paz en lugar de caos, el campo se reorganiza en consecuencia. Los patrones que antes se reconstruían en automático simplemente pierden su gravedad. Las personas que llevaban tu vieja frecuencia desaparecen como humo. Nuevas oportunidades llegan sin esfuerzo. Los viejos disparadores se desvanecen como ecos de un idioma que ya no hablas. No manifestaste como el mundo enseña. Recordaste, regresaste a la alineación con lo que siempre fue verdad, que el universo no es personal, pero sí es perfecto. Nunca te odió, nunca te ignoró. Simplemente reflejó la versión de ti que se sentía más segura de habitar. El punto de fractura es la sagrada traición del viejo yo, el día en que la seguridad cambia de bando, cuando el riesgo ya no está en crecer, sino en permanecer pequeño. Y cuando ese día llega, lo sentirás no en tu mente, sino en tus huesos, como una exhalación profunda que no sabías que estabas reteniendo, como una voz silenciosa que dice: se acabó. El ciclo termina. Durante años, quizá décadas, te vendieron una hermosa mentira, vestida como sabiduría, presentada como empoderamiento, envuelta en el brillo de la esperanza. Te dijeron: sueña más grande, trabaja más duro, visualiza más seguido. Te dijeron que si simplemente inundabas el campo con afirmaciones, si creabas el tablero de visión perfecto, si sostenías la frecuencia del quererlo el tiempo suficiente, el universo no tendría más opción que entregártelo. Y por un tiempo lo creíste. Pusiste tu corazón en rituales. Escribiste tus deseos como escrituras sagradas. Perseguiste cada momento de éxtasis que prometía alineación. Seguiste repitiendo: esta vez será diferente, esta vez tiene que funcionar. Pero en lo profundo, algo seguía rompiendo la ilusión, porque a pesar de todo el esfuerzo, de toda la alineación, de las incontables horas intentando mantenerte positivo, mientras el mundo a tu alrededor seguía reflejando los mismos bucles de siempre, nada cambiaba realmente. Y pensaste que eras tú, pensaste que no creías lo suficiente, que no visualizabas lo suficiente, que no meditabas lo suficiente. Pensaste que quizás simplemente no eras el elegido, que no eras digno, que no eras poderoso. Pero escúchame ahora, nada de eso fue verdad. Aquí está la verdad incómoda, la que rompe paradigmas. No puedes anular una frecuencia vieja con más esfuerzo. No puedes forzar al campo cuántico con repetición. El universo no se mueve por la intensidad de tu deseo, se organiza por la coherencia de tu ser. El campo no responde a la súplica, no responde a la esperanza, ni siquiera responde al volumen de tu intención. Refleja resonancia, refleja lo que eres, no lo que anhelas. Puedes hablar de abundancia mientras vibras en escasez, y el campo reflejará escasez. Puedes declarar amor mientras resuenas en abandono, y el campo reflejará abandono. Puedes pararte frente al espejo y gritar 1000 veces soy poderoso. Y aún así, si tu sistema nervioso sigue cableado para el miedo, la vida seguirá entregándote oportunidades en forma de miedo, personas en forma de miedo, espejos en forma de miedo. Esto no es un castigo. Esto es física. Tu yo evolucionado no puede vivir dentro de la emisión de tu vieja identidad. Puedes desearlo, perseguirlo, hablar de él, vestirte como él, incluso fingir serlo por un tiempo. Pero hasta que no lo seas vibracionalmente, el campo no tiene nada que reflejar salvo la versión antigua de ti. Este es el gran malentendido de la manifestación. No se trata de esfuerzo, se trata de coherencia. No necesitas empujar más fuerte, necesitas alinearte más profundo. No construyes una vida nueva pintando sobre las grietas. Construyes una vida nueva disolviendo la frecuencia que levantó la vieja. Porque la realidad no se dobla ante el esfuerzo, se dobla ante la verdad, ante la versión de ti que ya no finge, que ya no actúa, que ya no intenta convencer al campo con esperanza ensayada. Cuando entra la coherencia, el caos se va.
no lentamente, con precisión. Y en ese momento, el juego deja de ser sobre manifestación, se convierte en encarnación. No en pedir la vida nueva, sino en convertirte en quien ya la vive. Y cuando ese cambio sucede, el campo no duda, se reorganiza al instante, mecánicamente, perfectamente, porque nunca fue personal, siempre fue preciso. Quitémosle el misterio a esto por un momento. Dejemos a un lado el lenguaje espiritual, las metáforas, incluso la poesía, y miremos el cableado mismo, porque lo que ocurre en tu vida no es magia, es maquinaria. Ahora mismo, mientras escuchas estas palabras, el 95% de lo que piensas, sientes y haces no es una elección consciente. Es un patrón, una secuencia que corre en segundo plano como un software invisible. Te despiertas y repites los mismos códigos emocionales. Caminas por los mismos pasillos invisibles del pensamiento. No porque seas débil, sino porque el cerebro humano está diseñado para la eficiencia. Construye autopistas neuronales, de cualquier cosa que se repita lo suficiente, sin importar lo dolorosa o limitante que sea. Tu sistema nervioso no está interesado en el crecimiento, está interesado en la supervivencia. Y la supervivencia no se trata de prosperar, se trata de lo familiar. Para el cuerpo, lo familiar equivale a seguro. Así que incluso si lo familiar te hiere, aún se siente más seguro que lo desconocido. Por eso, en el momento en que das un paso hacia la expansión, hacia una vibración, una realidad, una versión de ti que tu cuerpo nunca ha habitado, las alarmas se encienden, no en tu cabeza, en tus células. Intentas sostener abundancia y el cuerpo dice: esto se siente peligroso. Abres tu corazón al amor verdadero y el cuerpo dice: esto es riesgoso, huye. Buscas paz y el cuerpo, entrenado para el caos, entra en pánico con el silencio. No es sabotaje, es protección. El cuerpo literalmente te arrastra de regreso a lo que conoce, como la gravedad llevándote de vuelta a la órbita del dolor antiguo. No le importa si el ciclo es tóxico. Solo le importa que sabe cómo sobrevivirlo. Y aquí es donde la mecánica cuántica se encuentra con la neurociencia. El campo cuántico no tiene emociones, no premia el esfuerzo ni castiga la pereza. No escucha tus palabras, siente tu coherencia. Cuando tu emisión, tu vibración, tu estado base del sistema nervioso está en conflicto con tu deseo consciente, el campo no divide la diferencia. Se inclina por la coherencia, refleja lo consistente, no lo aspiracional. Por eso el cambio se siente imposible cuando todavía vives dentro del viejo plano neurológico. Puedes meditar 1 hora, y en esa hora quizás toques la paz, la claridad, incluso la euforia. Pero si el 95% de tu sistema sigue construido desde el miedo, el dolor, el abandono o la escasez, entonces en cuanto vuelvas al piloto automático, el campo volverá al piloto automático contigo. Por eso la repetición no es opcional. No porque el universo sea terco, sino porque tu biología lo es. Debes enseñar al cuerpo a sentirse seguro en la nueva frecuencia. Debes reconfigurar las autopistas, no solo dibujar mapas de nuevos destinos. Debes normalizar la alegría, normalizar el amor, normalizar la abundancia, normalizar la calma. No como eventos, sino como hogares en los que tu cuerpo confía. Porque una vez que el sistema nervioso deja de entrar en pánico ante la nueva vibración, el campo no tiene más opción que reflejarla. El piloto automático se convierte en aliado. La expansión deja de sentirse como una amenaza. Tu biología deja de arrastrarte de vuelta a la vieja jaula y en cambio empieza a construir puertas. En silencio, mecánicamente, fielmente. Esta es la ciencia de la repetición. No aburrida, no cliché. No solo la práctica hace al maestro. Es la física de la transformación. Es como lo invisible se hace visible. No deseando, no forzando, sino reconfigurando la maquinaria misma de lo que eres. Y cuando ese cambio se encarna, no solo se imagina, la realidad cambia, no lentamente, no dolorosamente,
sino como la consecuencia natural de la coherencia reemplazando al conflicto. Hay un momento sagrado en toda transformación, un momento del que casi nadie habla, porque cuando estás en él no se siente santo en absoluto. Se siente como fracaso, se siente como confusión, se siente como si el peso de todo lo que has intentado ahora te empujara en contra. Comienzas a cuestionarlo todo. ¿Por qué no está funcionando? Quizá me lo inventé todo. Quizá no estoy hecho para más. Quizá todo esto es una pérdida de tiempo. Esa tormenta silenciosa dentro de ti empieza a susurrar. Solo ríndete. Regresa. Baja el sueño. Confórmate. Al menos allí sabías quién eras. Pero escucha con cuidado. Esa no es la voz de la verdad. Es el sonido de una identidad que está muriendo. La resistencia, la estagnación y la confusión no son señales de que estés fuera de camino. Son contracciones antes de la expansión. Son temblores antes del avance. Son el sistema nervioso perdiendo su control sobre lo familiar y el campo cuántico preparándose para reorganizar tu realidad alrededor de una nueva emisión. Lo que sientes no es fracaso, es desestabilización. La vieja identidad, la versión de ti que construyó un hogar en la supervivencia, está temblando, desmoronándose, rompiéndose, y claro que grita, claro que se resiste. Fue construida para protegerte, incluso en el dolor. Y ahora le pides que se haga a un lado y deje entrar la paz, la abundancia, el amor, el poder, cosas que aprendió a ver como peligrosas. Aquí está la verdad oculta, la urgencia de rendirse es un umbral. Es el cuerpo intentando retroceder a lo que conoce justo cuando el campo comienza a reordenarse alrededor de lo que te has convertido. La oscuridad antes del amanecer no es poética, es neurológica, biológica, cuántica. La transformación, en su esencia, es desestabilización energética seguida por reorganización en un nivel superior, como una estrella que colapsa en sí misma antes de convertirse en supernova, como la tierra que se abre antes de que brote una semilla, como el silencio antes de que empiece la orquesta. Y sí, en esa tensión sagrada, puedes mantenerte firme, si puedes respirar cuando tu mente grita, nada está cambiando, si puedes negarte a colapsar de nuevo en lo familiar solo porque es cómodo, entonces saltas, no lentamente, no educadamente, sino de golpe, mecánicamente, maravillosamente, saltas, porque el campo lee esa estabilidad en medio de la inestabilidad como preparación. Ve que ya no negocias con tu miedo, que te estás anclando en tu verdad, y entonces todo se reorganiza, no como recompensa, como respuesta. Este es el verdadero momento de poder, no cuando estás seguro, no cuando no tienes miedo, sino cuando tiemblas, dudas, sufres, y eliges quedarte, cuando decides que regresar ya no es una opción, incluso si avanzar aún es invisible. Ese es el umbral que toda transformación debe atravesar, y ese es el lugar donde dejas de ser alguien que quiere cambio, y te conviertes en alguien que es cambio. El momento en que sostienes la tensión sin colapsar, el viejo yo muere en silencio, y el nuevo respira por primera vez. Aquí es donde todo comienza a girar. Esta es la puerta de salida del agotador ciclo de intentar más, de empujar más, de rogarle al universo que te note. Aquí es donde finalmente dejas de gritarle al espejo y comienzas a convertirte en el reflejo que siempre estuviste destinado a ver. Durante tanto tiempo, te enseñaron a pelear con la realidad, a usar el pensamiento como un arma, a usar el esfuerzo como una palanca, a aferrarte al futuro como si pudieras arrastrarlo hacia ti. Pero la realidad no se mueve bajo presión, se mueve bajo alineación. El cambio es sutil pero radical. Dejas de intentar que la realidad cambie y empiezas a convertirte en la versión de ti, para quien la realidad no tiene más opción que reorganizarse. Dejas de pedir la nueva vida y comienzas a encarnar la frecuencia de alguien que ya la vive. Esto no es pretender, esto no es evadir, esto es coherencia, la alineación sagrada de pensamiento, sentimiento,
creencia y comportamiento vibrando en la misma nota. No son 1000 afirmaciones dispersas gritando sobre tu miedo, sino una verdad silenciosa vibrando en todo tu ser. Estoy a salvo aquí. Se me permite estar aquí. Esto es quien soy ahora. Cuando la coherencia está presente, el esfuerzo se vuelve irrelevante. Los espejos no cambian porque les grites. Cambian cuando la imagen que está delante de ellos cambia. La realidad es igual. No le importan tu frustración, tu esperanza o tus plazos. Solo le importa la frecuencia que se le pide reflejar. Así que el trabajo ya no se trata de perseguir, forzar, convencer o incluso manifestar. Se trata de volverte internamente innegable. De crear tal honestidad vibracional en tu sistema que el campo no tenga nada más que reflejar excepto la verdad en la que te has convertido. Este es el camino de la maestría silenciosa, donde ya no realizas rituales como fichas de negociación, sino como recordatorios. Donde la meditación no es una herramienta para arreglar la vida, sino un hogar donde te alineas con ella, donde cada acción ya no es un intento desesperado de obtener pruebas, sino un flujo natural de lo que ya te estás convirtiendo. Y cuando esto sucede, el mundo comienza a reorganizarse sin anuncios. Las relaciones cambian sin confrontación. Las oportunidades aparecen sin estrategia. El cómo con el que solías obsesionarte se vuelve irrelevante, porque la vieja maquinaria que te mantenía atrapado ya no existe. Ya no vibras en su frecuencia, así que no puede retenerte. Este es el cambio de forzar a encarnar. Se siente menos como escalar una montaña y más como recordar que nunca estuviste en el fondo. Es silencioso, sereno, inquebrantable. Es cuando finalmente entiendes que el universo nunca te estaba probando. Estaba esperándote, esperando el momento en que dejaras de actuar un futuro en el que aún no creías y empezaras a respirar como el futuro que ya es. De aquí en adelante, el viaje no se trata de pedir lo que quieres. Se trata de estabilizar quién eres. Y en esa estabilidad, la realidad te refleja al instante, perfectamente, fielmente, no porque luchaste por ello, sino porque te convertiste en ello. Ahora que has visto la ilusión y has sentido el cambio, es hora de hacerlo práctico. No con fuerza, no con tensión, sino con precisión. La transformación no es aleatoria, es una habilidad, un sistema, una frecuencia que puedes aprender a estabilizar. Y comienza con un marco simple pero radical: interrumpir, presenciar, reprogramar. Paso 1. Conciencia. Antes de que algo pueda cambiar, primero debes ver el bucle en el que estás atrapado. La mayoría de las personas no lo hacen. Confunden el paisaje con progreso, cuando en realidad solo han estado corriendo en círculos invisibles. Conciencia significa que detectas el ciclo mientras está en movimiento. Empiezas a notar las firmas emocionales, mentales y vibracionales que han estado dirigiendo tu vida. Notas el tono detrás de tus pensamientos, la frecuencia detrás de tus elecciones, la expectativa silenciosa que moldea lo que la realidad sigue enviándote. Aprendes a nombrarlo no como juicio, sino como un mapa. Empiezas a ver esta ansiedad, esta escasez, esta autoprotección. No soy yo. Es un programa, un patrón, una señal en repetición. Paso 2. Observación. Una vez que lo ves, la tentación será pelear contra él, rechazarlo, silenciarlo, destruirlo. No lo hagas. El bucle no se disuelve con guerra, se disuelve con conciencia sin identificación. La observación es una especie de quietud sagrada. Es cuando sientes que el viejo miedo surge, pero en lugar de subirte a él, lo mantienes a distancia y simplemente lo miras. Ves cómo intenta arrastrarte de nuevo a la seguridad, cómo tira de tu sistema nervioso, cómo susurra mentiras familiares sobre lo que es posible. Y te sientas en esa tensión sin colapsar en ella. Te conviertes en testigo en lugar de actor. El programa no puede ejecutarse sin tu participación. La observación lo deja sin energía. El bucle comienza a perder autoridad porque ya no crees que eres tú. Paso 3. Encarnación coherente.
Aquí es donde ocurre el verdadero cambio. El universo no responde a lo que esperas, responde a lo que sostienes. Así que ahora empiezas a practicar el estado de tu yo evolucionado hasta que se vuelva tan familiar como el estado que estás dejando atrás. Ensayas la seguridad donde tu cuerpo antes esperaba miedo. Respiras abundancia en lugares que antes solo conocían escasez. Creas nuevas autopistas neuronales, nuevos recuerdos emocionales, nuevas verdades vibracionales que le dicen al campo cuántico: este es ahora quien soy, no algún día, ahora. Esto ya no es una afirmación pegada en una pared, es una realidad sentida vibrando en todo tu ser. Cuando los tres pasos se unen, sucede algo asombroso. El campo comienza a reflejar la nueva señal naturalmente. No con fuerza, no con súplica, sino con resonancia. Te conviertes en una nueva frecuencia, y la realidad no tiene otra opción que reorganizarse alrededor de lo que te has convertido. Esto no es teoría, esto es mecánica. Así es como funciona el campo cuántico. Refleja la coherencia con precisión. Interrumpe el bucle. Sé testigo sin apego. Reprograma tu sistema a través de la encarnación coherente hasta que la vieja frecuencia se sienta extraña y la nueva se sienta como hogar. Así es como finalmente dejas de decorar la misma habitación vieja y atraviesas la puerta hacia una casa completamente nueva. Una vida que ya no refleja tu pasado, sino tu devenir. El método es simple. El trabajo es profundo, pero no está fuera de tu alcance. Ya está dentro de ti, esperando tu permiso para emerger. Todo lo que queda es comenzar. Escucha con atención. No estás atrapado, no estás roto, no estás atrasado. Lo que has estado viviendo no es un castigo, es resonancia. Simplemente has estado vibrando en una frecuencia que ya no coincide con quien realmente eres. Has estado cargando el eco de un yo que ya superaste. El bucle no es destino. No es un veredicto sellado sobre tu futuro. Es una invitación, un umbral sagrado disfrazado de repetición. Cada lucha familiar, cada resultado repetido, cada ciclo frustrante ha estado susurrando en silencio. ¿Estás listo para transmitir algo nuevo? Y aquí estás. Ahora mismo, de pie en el poder silencioso de la conciencia. Este es el momento en que todo cambia, no porque el mundo cambie de repente, sino porque lo haces tú. Eres un transmisor. Cada respiración, cada pensamiento, cada emoción envía una señal. El campo cuántico, infinito, neutral, obediente, no te está juzgando, no te está probando, no te está reteniendo. Te está reflejando con una precisión impecable. Y eso significa que en cualquier momento, incluyendo este mismo, puedes cambiar la transmisión. No tienes que gritarlo, no tienes que forzarlo, no tienes que suplicar ni negociar. Simplemente te conviertes en ello. Sostén la nueva frecuencia. Vívela como si ya fuera verdad. Deja que se filtre en la manera en que hablas, en la manera en que caminas, en la manera en que respiras. Deja que reescriba la manera en que te sostienes en silencio, en gozo, en desafío. La realidad no se dobla ante la desesperación, sino ante la coherencia. Y tú, ahora mismo, eres capaz de coherencia. Eres capaz de convertirte en la versión de ti que la realidad no puede ignorar, porque el campo no tiene más opción que reflejar lo que encarnas con lealtad inquebrantable. Este es tu llamado, no un empujón suave, una convocatoria divina. Este es el momento en que dejas de reciclar posibilidades y comienzas a iniciar realidades. Aquí es donde las viejas frecuencias se disuelven, porque ya no queda nadie que las sostenga. La invitación está viva en ti ahora. Interrumpe el bucle, obsérvalo sin miedo. Encarna la nueva señal con tanta integridad que el mundo a tu alrededor se reorganice con asombro. Observa cómo las relaciones se transforman, cómo las oportunidades se multiplican, cómo la salud regresa, cómo llega la abundancia, no como trucos de magia, sino como reflejos del nuevo ser que has elegido convertirte. Respira profundamente. Esto ya no es teoría,
Esto es activación. El campo cuántico está escuchando. No te está preguntando si estás listo. Está esperando la señal que dice, ya está hecho. No eres quien eras ayer, ni siquiera eres quien eras cuando este mensaje comenzó. Eres la transmisión, eres el comando, eres la ascensión en movimiento. Ahora, sosténlo, vívelo, encarna esto y observa, no algún día, sino ahora, cómo la realidad se remodela a tu alrededor, como si el universo hubiera estado esperando esta versión de ti desde siempre. Porque así ha sido.